En lo más profundo del corazón de Masai Mara, en Kenia, los guardas forestales descubrieron algo que pondría en tela de juicio todo lo que sabían sobre la memoria y la devoción de los elefantes. La Reserva Nacional de Masai Mara se extendía infinitamente bajo el sol africano. Sus praderas doradas estaban salpicadas de acacias dispersas y los lejanos gritos de los animales salvajes. Este santuario protegido se había convertido en el hogar de innumerables animales rescatados a lo largo de las décadas, pero ninguno como Django. Django era un elefante de 8 años que había llegado a la reserva 2 años antes en trágicas circunstancias. Su enorme cuerpo, aún pequeño para su especie, tenía las suaves curvas y las orejas desproporcionadas características de los elefantes africanos. Sus colmillos empezaban a mostrar pequeñas puntas de marfil que reflejaban la luz de la mañana mientras realizaba su rutina diaria. Pero la rutina de Django era diferente a la de cualquier otro elefante de la reserva. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol pintaban la sabana de dorado, Django caminaba con pasos decididos hasta el mismo lugar, cerca de la carretera de entrada principal de la reserva. Allí, bajo un solitario árbol febril, cuya corteza amarilla había sido pulida por innumerables animales que buscaban sombra, Django se colocaba y comenzaba su vigilia. Al principio, los guardabosques descartaron este comportamiento como un típico estrés de adaptación. Los elefantes rescatados a menudo mostraban patrones inusuales mientras se adaptaban a su nuevo entorno. La doctora Emily Richardson, veterinaria jefe de la reserva, había observado casos similares durante sus 15 años de trabajo en la conservación de la vida silvestre. Los elefantes eran criaturas muy inteligentes, con necesidades sociales complejas, y el trauma podía manifestarse de diversas formas. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses y los meses se alargaban hasta alcanzar los 2 años completos, el comportamiento de Django seguía sin cambiar. Lloviera o hiciera sol, bajo el calor abrasador de la estación seca y los torrenciales aguaceros de la estación húmeda, Django mantenía su puesto. Su enorme corpulencia había dejado una depresión permanente en la tierra roja donde se sentaba, y la sombra de los árboles de la fiebre se había convertido en su compañera constante. Los demás elefantes de la reserva habían renunciado hacía tiempo a intentar integrar a lleno en sus estructuras sociales. Los elefantes son animales profundamente sociales que viven en manadas matriarcales con relaciones y jerarquías complejas. La manada residente, liderada por una anciana matriarca llamada Timba, había intentado inicialmente dar la bienvenida a Django. Se le acercaban con suaves gruñidos, extendiendo sus trompas en busca de contacto y invitándole pacientemente a unirse a sus migraciones diarias por la reserva. Pero Django permanecía impasible. Reconocía su presencia con breves toques de trompa o suaves gruñidos, pero nunca abandonaba su posición. Incluso durante las horas de alimentación, cuando los demás elefantes se reunían en los abrevaderos de la reserva o se desplazaban a nuevas zonas de pastoreo, Django solo se aventuraba lo suficiente como para coger la vegetación cercana antes de volver a su lugar. Al concluir el segundo año de este comportamiento, el Dr. Richardson ya no podía ignorar los signos del deterioro de la salud de Django. Su piel, antes robusta, había desarrollado manchas de infección, algo común cuando los elefantes pasan demasiado tiempo en un mismo lugar sin el movimiento natural que mantiene su piel sana. Sus costillas se habían vuelto más prominentes a medida que bajaba de peso, y sus ojos tenían una expresión distante, casi vacía, que denotaba un profundo dolor emocional. El equipo veterinario había probado varias intervenciones. Reubicaron las fuentes de alimento para fomentar el movimiento, introdujeron nuevos elefantes para estimular el interés social e incluso intentaron guiar físicamente a Django a diferentes zonas de la reserva. Nada funcionó. Django obedecía temporalmente, pero siempre volvía a su vigilia bajo el árbol de la fiebre. Lo que más desconcertaba al Dr. Richardson era el comportamiento de Django cuando los vehículos pasaban por la carretera principal. La carretera de entrada a la reserva tenía tráfico regular. Vehículos de safari, camiones de suministros y miembros de la comunidad local que viajaban entre los pueblos.
La mayoría de los animales ignoraban estos vehículos o se alejaban completamente de la carretera. Django hacía lo contrario. Cada vez que aparecía un vehículo en la distancia, Django se ponía de pie con una velocidad notable para un animal tan grande. Sus enormes orejas se movían hacia adelante y su trompa se extendía hacia la carretera, como si estuviera probando el aire en busca de sensaciones familiares. Todo su cuerpo se tensaba con anticipación y daba varios pasos hacia el borde de la carretera, deteniéndose solo ante la valla protectora de la reserva. A medida que cada vehículo pasaba sin detenerse, la postura de Django se desinflaba. Bajaba la cabeza, las orejas se le caían y volvía a su posición setada con movimientos que parecían cargar con el peso de la decepción. Este patrón se repetía docenas de veces al día, con Django mostrando la misma expectación esperanzada seguida de la misma decepción aplastante. Los guardabosques comenzaron a especular sobre qué podría estar provocando este comportamiento. Algunos sugirieron que Django estaba esperando a su madre, a pesar de las claras pruebas de que había sido asesinada por cazadores furtivos. Otros teorizaron que estaba experimentando una forma de trastorno de estrés postraumático en elefantes, atrapado en un bucle de recuerdos traumáticos. Eldor Richardson sospechaba que se trataba de algo más complejo. Los elefantes poseían una memoria extraordinaria, capaz de reconocer a individuos después de décadas de separación y de navegar hasta fuentes de agua lejanas basándose en el conocimiento generacional. Si Django estaba esperaba algo específico, algo que su mente de elefante asociaba con esa carretera en particular y ese lugar en concreto. El misterio se profundizó cuando Eldor Richardson revisó con más detenimiento los registros del rescate de Django. Los archivos contenían información básica sobre su llegada a la reserva. Su edad, peso estimado, estado de salud al llegar y las circunstancias de su rescate, pero los detalles eran escasos, algo típico en los rescates de emergencia, en los que la atención médica inmediata tiene prioridad sobre la documentación exhaustiva. Lo que destacaba era una nota sobre el comportamiento inicial de Django al llegar. A diferencia de la mayoría de los elefantes rescatados, que llegaban traumatizados y resistentes al contacto humano, Django se había mostrado notablemente tranquilo. Había permitido que el equipo veterinario lo examinara sin sedantes, había aceptado la comida de buen grado y no había mostrado signos del comportamiento agresivo o temeroso habitual en las crías recién huérfanas. Esto sugería que Django había tenido un contacto positivo con los humanos antes de su llegada a la reserva. La mayoría de los elefantes salvajes, incluso los jóvenes, conservaban un recelo natural hacia los humanos. La comodidad de Django con las personas indicaba que había sido cuidado por humanos que se habían ganado su confianza. Había aprendido a asociar a los humanos con la seguridad y el cuidado. Mientras la doctora Richardson observaba a Django comenzar otro día de espera, se dio cuenta de que no se trataba solo de dolor o trauma, era esperanza. Django estaba esperando el regreso de alguien específico, alguien en quien confiaba plenamente. Pero después de 2 años, quien quiera que fuera la persona a la que Django esperaba, o bien no sabía dónde estaba, o bien no podía comunicarse con él. Las implicaciones eran desgarradoras. Si Django continuaba con esta vigilia mucho más tiempo, su salud se deterioraría hasta un punto irrecuperable. Los elefantes pueden morir literalmente de un corazón roto, ya que su compleja vida emocional los hace vulnerables a enfermedades relacionadas con el estrés que pueden resultar fatales. La doctora Emily Richardson se dio cuenta de que no se trataba solo de dolor. Django estaba esperando algo. Pero, ¿qué podía mantener a un elefante anclado en un mismo lugar durante 2 años enteros? La doctora Emily Richardson había dedicado su carrera a estudiar el comportamiento animal, pero el caso de Django exigía una investigación más allá de la práctica veterinaria habitual. Comenzó a documentar su rutina diaria con precisión científica, anotando cada detalle de sus patrones de comportamiento, sus respuestas físicas y sus interacciones con el entorno. Sus observaciones confirmaron lo que sospechaba. El comportamiento de Django era muy específico y tenía un propósito. No se limitaba a esperar pasivamente bajo el árbol de la fiebre. Su posición era precisa, siempre mirando en la misma dirección a lo largo de la carretera,
siempre a la misma distancia de la valla. Cuando se acercaban vehículos, sus respuestas variaban en función del tipo de vehículo, la hora del día e incluso las condiciones meteorológicas. La doctora Richardson observó que Django mostraba reacciones más intensas ante los vehículos más antiguos y usados que ante los camiones safari más nuevos que frecuentaban la zona. Su respuesta era especialmente intensa cuando se encontraba con vehículos que desprendían olores asociados al ganado o a fogatas, olores asociados a las comunidades mesías locales más que a los turistas o investigadores. Estas observaciones llevaron a la doctora Richardson a examinar más a fondo el expediente de rescate de Django. Se puso en contacto con la Autoridad Regional de Vida Silvestre y rastreó la operación de rescate original hasta su origen. Lo que descubrió cambió por completo su comprensión de la historia de Django. El rescate no había sido una operación típica de la Autoridad de Vida Silvestre. En cambio, había sido iniciado por una comunidad local de mesías que se había puesto en contacto con las autoridades para informarles de la presencia de una cría de elefante huérfana en su zona. La comunidad había estado cuidando a Django durante 3 meses antes de que las autoridades de vida silvestre pudieran organizar su traslado a la reserva. Esta revelación lo explicaba todo. Django no había llegado directamente de la naturaleza a la reserva. Había pasado un periodo crucial de su joven vida bajo el cuidado de humanos que le habían mostrado amabilidad durante su momento más vulnerable. No se trataba de profesionales de la vida silvestre ni de investigadores. Eran miembros de la comunidad que habían acogido a un elefante huérfano por compasión. La investigación de la doctora Richardson la llevó a una pequeña aldea mesía a unos 50 kilómetros de la reserva. El anciano de la aldea, contactado a través de una red de enlace comunitario, recordaba claramente al elefante. La historia que surgió pintaba un cuadro de una conexión extraordinaria entre humanos y animales. 2 años antes, Camo Leashon, un miembro respetado de la comunidad, regresaba del mercado cuando descubrió a Django junto al cuerpo de su madre. Los cazadores furtivos habían matado a la elefanta adulta por sus colmillos, dejando al pequeño traumatizado y solo. Camo, a pesar de los peligros potenciales y las complicaciones legales de acoger a un elefante salvaje, no pudo abandonar al elefante huérfano. Camo llevó a Django a su granja, donde su hija de 12 años, Naseran, se encariñó inmediatamente con el joven elefante. Durante 3 meses, Django se convirtió en parte de su familia. Nerion le cantaba canciones tradicionales masái para consolarlo durante sus pesadillas. Camo paseaba con Django por las zonas de pastoreo y le enseñaba qué plantas eran seguras para comer. Toda la familia extensa participaba en el cuidado de Django, creando una red de apoyo que le ayudaba a superar su trauma. Pero esta situación no podía durar indefinidamente. Tener un elefante salvaje, aunque fuera huérfano, era ilegal sin los permisos adecuados. Además, a medida que Django crecía y se hacía más fuerte, los riesgos para la seguridad aumentaban. Camo tomó la difícil decisión de ponerse en contacto con las autoridades de vida silvestre, sabiendo que Django recibiría los cuidados adecuados en un centro profesional. El traslado se coordinó cuidadosamente para minimizar el trauma. Camo y Naseran acompañaron a Django a la reserva y se quedaron con él durante varios días para ayudarle en la transición. Dejaron objetos personales, ropa con su olor, muestras de alimentos que a Django le gustaban especialmente y grabaciones de canciones de Nieran para ayudarle a recordarles durante el periodo de adaptación. Sin embargo, las políticas institucionales de la reserva desalentaban el contacto continuo entre los animales rescatados y sus cuidadores temporales. El razonamiento era lógico desde el punto de vista de la gestión de la vida silvestre. Los animales rescatados debían prepararse para su eventual reintegración en las poblaciones silvestres o para una vida permanente en el santuario. Mantener los vínculos afectivos con los humanos podía interferir en este proceso. Lo que las políticas no tenían en cuenta era la profundidad del vínculo emocional que podía establecerse entre los elefantes y sus cuidadores humanos. Django no solo había sido alimentado y acogido por la familia de Camo, había sido amado.
Había experimentado la seguridad de pertenecer a un grupo social que se preocupaba por su bienestar, no como un reto de gestión de la vida silvestre, sino como un miembro más de la familia. El doctor Richardson se dio cuenta de que la vigilia de Django no era aleatoria ni patológica. Estaba esperando en el mismo lugar donde había visto por última vez a Camo y Nerion. La carretera que observaba con tanta atención era la misma por la que habían viajado cuando lo llevaron a la reserva. Su esperanza no era una ilusión. Se basaba en su último recuerdo de las personas que más lo habían cuidado. La tragedia era que Camo y Nieran no tenían ni idea de que Django los estaba esperando. Les habían dicho que mantener el contacto sería perjudicial para la adaptación de Django, por lo que se habían mantenido alejados a pesar de su propio apego emocional hacia él. Habían llorado su pérdida al igual que él lloraba la suya. Ambas partes sufrían innecesariamente debido a políticas bien intencionadas pero equivocadas. Mientras el doctor Richardson recopilaba esta información, la salud de Django siguió deteriorándose. Sus infecciones cutáneas habían empeorado a pesar del tratamiento y su pérdida de peso se estaba volviendo crítica. Más preocupante aún era su creciente aislamiento de los estímulos ambientales. Mostraba síntomas compatibles con una depresión grave, una afección que podía resultar mortal en los elefantes. El equipo médico se enfrentaba a una crisis. Los protocolos de tratamiento estándar no abordaban la causa fundamental de la afección de Django, que era básicamente emocional y no puramente física. A menos que pudieran abordar su angustia psicológica, corrían el riesgo de perderlo por completo. La doctora Richardson tomó una decisión que iba en contra de los protocolos establecidos para la gestión de la fauna silvestre. Decidió ponerse en contacto con la familia de Camo e invitarlos a visitar a Django. El riesgo era significativo. Si el reencuentro no salía como se esperaba, podría empeorar la condición de Django. Pero sin intervención, era probable que muriera de todos modos. Tras días de búsqueda, en remotas aldeas Masái, la doctora Richardson los encontró. Pero ¿recordaría la familia de Camo al pequeño elefante que habían salvado? Y lo que es más importante, ¿los recordaría Django? El viaje para encontrar a la familia de Camo llevó a la doctora Richardson a través de paisajes que contaban la historia de la compleja relación de Kenia entre la conservación de la vida silvestre y las comunidades tradicionales. Los caminos de tierra sin asfaltar serpenteaban entre pequeñas granjas donde las familias Masái mantenían su estilo de vida pastoral tradicional junto a las presiones de la modernización. El ganado vacuno y caprino pastaba en zonas que antes estaban repletas de animales salvajes, mientras que los niños con uniformes escolares caminaban junto a los ancianos ataviados con las tradicionales chucas rojas. El Land Rover de la doctora Richardson levantaba nubes de polvo rojo mientras se abría paso entre las acacias dispersas y los termiteros que se alzaban como monumentos antiguos en la sabana. Las coordenadas GPS de su investigación la habían llevado a una zona general, pero encontrar familias específicas en el vasto paisaje requería conocimientos locales y una investigación paciente. Su gran avance se produjo en una pequeña ciudad comercial donde los comerciantes se reunían semanalmente para intercambiar mercancías y noticias. Una anciana que vendía joyas de abalorios recordó haber oído hablar de una familia que había cuidado de una cría de elefante. Señaló hacia un grupo de bulas tradicionales. Granjas circulares rodeadas de vallas de arbustos espinosos visibles en la distancia a través de la ondulada pradera. Cuando la doctora Richardson se acercó a la granja, pudo ver los signos clásicos de la vida pastoral de los Mesías: casas circulares de barro y estiércol con techos de paja, corrales para el ganado construidos con ramas espinosas y la distintiva decoración de ocre rojo que caracterizaba la arquitectura tradicional. El humo se elevaba de las hogueras para cocinar y el sonido del ganado se mezclaba con las risas de los niños. Camole Shono salió de su casa cuando se acercó el Land Rover. Era un hombre de unos 40 años, con el porte esbelto y digno de alguien acostumbrado a los retos de la vida pastoral. Sus manos curtidas y sus ojos agudos hablaban de décadas dedicadas a leer los sutiles signos del clima, la fauna y la salud del ganado que determinaban la supervivencia
en este paisaje duro, pero hermoso. Cuando la doctora Richardson se presentó y le explicó su misión, la expresión de Camo pasó de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una profunda emoción. Llamó a su hija, Nerion, ahora de 14 años, que apareció desde detrás de la granja, donde había estado ayudando a su madre a preparar la cena. Nerion había crecido en los 2 años transcurridos desde la partida de Django, pero conservaba la brillante inteligencia y los modales amables que la habían convertido en una cuidadora tan eficaz para la cría de elefante traumatizada. Cuando oyó el nombre de Django, se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alegría mezclada con preocupación. A través de una cuidadosa conversación, la doctora Richardson descubrió que Camo y su familia nunca habían olvidado a Django. Hablaban de él con frecuencia, preguntándose cómo se estaría adaptando a la vida en la reserva y si recordaba el tiempo que había pasado con ellos. Habían querido visitarlo, pero los funcionarios de vida silvestre les habían dicho que ese contacto sería perjudicial para su adaptación. Nerion había guardado una colección de objetos relacionados con el tiempo que pasaron cuidando a Django. Fotografías tomadas con una vieja cámara, muestras de sus plantas favoritas que ella había secado y conservado, y un cuaderno donde había anotado sus comportamientos y preferencias. Lo más conmovedor era que ella había seguido cantando las canciones de cuna Masai que había creado para él durante su recuperación, con la esperanza de que, de alguna manera, él pudiera oírlas a pesar de la distancia. Camo reveló que la decisión de ponerse en contacto con las autoridades de vida silvestre sobre Django había sido una de las más difíciles de su vida. Toda la familia se había encariñado con el joven elefante, que había traído alegría a su hogar durante un periodo particularmente difícil. Intelectualmente, entendían que Django necesitaba cuidados profesionales y la compañía de otros elefantes, pero emocionalmente decirle adiós había sido devastador. Cuando el Dr. Richardson describió el estado actual de Django, su vigilia de 2 años, su salud en declive, su aparente espera de que algo o alguien regresara, Camo y Nerion lo entendieron de inmediato. Explicaron que, en la tradición Masái, los elefantes eran conocidos por tener un corazón tan profundo como el de los humanos. Las historias transmitidas de generación en generación hablaban de elefantes que recordaban la bondad durante décadas y que podían morir de pena, al igual que las personas. La respuesta inmediata de la familia fue preguntar cuándo podrían ver a Django. El doctor Richardson les explicó los posibles riesgos, que el reencuentro podría no salir como esperaban, que Django podría no reconocerlos después de 2 años, o que volver a verlos podría empeorar su estado si tenían que marcharse de nuevo. Camo escuchó estas preocupaciones con la paciencia de alguien acostumbrado a sopesar decisiones difíciles en las que estaba en juego la vida o la muerte. Tras consultar con su esposa y su familia, Camo tomó una decisión. Viajarían para ver a Lleno sin importar los riesgos. Si se estaba muriendo de soledad, al menos podrían hacerle saber que no lo habían olvidado. Si el reencuentro resultaba perjudicial, aceptarían la responsabilidad de ese resultado. Pero no podían vivir sabiendo que Django estaba sufriendo solo cuando ellos podían ayudarlo. El viaje de regreso a la reserva adquirió el carácter de una peregrinación. Camo, Nerion y varios miembros de la familia extendida viajaron en su vieja camioneta Toyota, siguiendo al Land Rover del Dr. Richardson por caminos que Django recordaría de su viaje original a la reserva. Llevaban regalos cuidadosamente elegidos por su significado, muestras de las frutas favoritas de Django de la granja, tierra del lugar donde solía dormir y grabaciones de las canciones que Nerion le había cantado. A medida que se acercaban a la reserva, la doctora Richardson sentía cómo aumentaba su propia tensión. Todo dependía de la reacción de Django al volver a ver a su familia sustituta. Si no los recordaba, o si el reencuentro le causaba un trauma adicional, ella sería responsable de una intervención fallida que podría acelerar su muerte. La carretera principal de la reserva apareció a la vista cuando el sol matutino alcanzó su cenit. A lo lejos, bajo el familiar árbol de la fiebre, se divisaba la enorme figura de Django en su posición habitual. Parecía más pequeño que la doctora. Richardson recordó que su corpulencia
había disminuido tras meses de mala alimentación y estrés psicológico. A medida que se acercaba la caravana de vehículos, siguiendo la misma ruta que Django observaba cada día, comenzó a suceder algo extraordinario. Mucho antes de que los vehículos estuvieran lo suficientemente cerca como para ser reconocidos visualmente, Django se puso de pie. Sus enormes orejas se movieron hacia adelante y su trompa se extendió en el aire, buscando en el viento olores que parecían imposibles, pero dolorosamente familiares. La camioneta que transportaba a la familia de Camo todavía estaba a varios cientos de metros de distancia cuando Django comenzó a barritar. No eran los gritos angustiados que había emitido cuando otros vehículos lo decepcionaban, sino los alegres barritos musicales que los elefantes utilizan para saludar a sus queridos familiares después de largas separaciones. Todo su lenguaje corporal pasó de la postura apática de la depresión a la animada emoción del reconocimiento y la anticipación. A medida que los vehículos se acercaban, Django se presionaba contra la valla de la reserva con creciente urgencia. Sus barridos se hicieron más frecuentes y musicales, acompañados de los gruñidos que los elefantes utilizan para comunicarse a corta distancia. Otros elefantes de la zona comenzaron a reunirse, atraídos por la inusual intensidad de los gritos de Django. Cuando la camioneta de Camo finalmente se detuvo en el mismo lugar donde se habían despedido 2 años antes, el reencuentro que siguió redefinió la comprensión del Dr. Richardson sobre la capacidad emocional tanto de los elefantes como de los humanos. El reconocimiento de Django hacia su familia sustituta fue inmediato y abrumador. Sus barritos alcanzaron crescendos que resonaron en toda la reserva, atrayendo a otros elefantes que acudieron corriendo para presenciar esta muestra de alegría sin precedentes. Naserion fue la primera en acercarse a la valla. Llamó a Django en Masái, utilizando el nombre especial que había creado para él durante el tiempo que pasaron juntos, una palabra que significaba amigo del corazón en su lengua tradicional. La respuesta de Django fue instantánea. Apoyó su enorme cuerpo contra la valla y extendió la trompa a través de la malla metálica para tocarle la cara con la misma delicada precisión que había utilizado cuando ella tenía 12 años. El reencuentro trascendió las barreras físicas de la valla. Django parecía reconocer no solo a las personas que había querido, sino también los sentidos, los sonidos y la resonancia emocional de la familia que le había salvado la vida. Cuando Camo se acercó y puso su mano curtida sobre la trompa de Django, todo el cuerpo del elefante se relajó por primera vez en 2 años. La doctora Richardson observaba con lágrimas en los ojos cómo Nieran comenzaba a cantar las canciones de cuna que había compuesto para Django durante su recuperación. La respuesta del elefante fue profunda. Se balanceaba suavemente al ritmo de su voz, moviendo su enorme cabeza al compás de las melodías que lo habían reconfortado durante el período más oscuro de su joven vida. El reencuentro continuó durante horas, con Django mostrando una energía y un compromiso que habían estado ausentes durante 2 años. Aceptó con entusiasmo las frutas y plantas que la familia de Camo había traído, comiendo con un apetito que no se había visto desde su llegada a la reserva. Y lo que es más significativo, comenzó a vocalizar con los complejos patrones que los elefantes utilizan para la comunicación familiar ampliada, sonidos que había aprendido durante su estancia con la familia Mesaya y que, al parecer, había estado guardando para su regreso. A medida que avanzaba el día, la doctora Richardson observó en Django cambios que iban más allá de la simple emoción. Su postura se enderezó, sus movimientos se volvieron más fluidos y sus interacciones con el entorno mostraban un renovado interés y compromiso. La depresión que había caracterizado su comportamiento durante 2 años se estaba disipando ante sus ojos, pero el cambio más significativo se produjo en la relación de Django con los demás elefantes de la reserva. Thea, la anciana matriarca que había intentado sin éxito integrar a Django en su manada, se acercó durante el reencuentro. En lugar de la indiferencia o la leve tolerancia que Django había mostrado anteriormente hacia otros elefantes, se volvió hacia Timba con lo que solo podía describirse como orgullo, presentando a su familia humana como si buscara la aprobación de la matriarca.
Por primera vez desde su llegada a la reserva, Django parecía comprender que podía mantener vínculos tanto con su familia humana como con su comunidad de elefantes. El reencuentro le había dado permiso para pertenecer a ambos mundos simultáneamente. Al acercarse la noche, las realidades prácticas de la situación exigían atención. Django no podía abandonar la reserva y la familia de Camo no podía quedarse indefinidamente. La doctora Richardson había infringido varios protocolos al organizar este reencuentro y necesitaba desarrollar un plan sostenible que atendiera las necesidades emocionales de Django y respetara al mismo tiempo los requisitos de gestión de la vida silvestre. La solución surgió tras una cuidadosa negociación con la dirección de la reserva y consultas con la familia de Camo. Se estableció un acuerdo formal que reconocía las circunstancias únicas del caso de Django y los vínculos emocionales legítimos que se habían formado durante su periodo de recuperación. En virtud de este acuerdo, se permitiría a la familia de Camo visitar a Django una vez al mes, en horarios que minimizaran la interrupción de las operaciones normales de la reserva. No se trataba de visitas turísticas ni de encuentros casuales, sino de intervenciones terapéuticas necesarias para el bienestar psicológico de Django. A cambio, la familia aceptó participar en programas educativos que ayudaran a otras comunidades a comprender los procedimientos adecuados para tratar a los animales salvajes huérfanos. El acuerdo también estableció a Django como embajador de la coexistencia entre los seres humanos y la fauna silvestre. Su historia se utilizaría para ilustrar cómo las comunidades tradicionales podían desempeñar un papel positivo en la conservación de la fauna silvestre cuando existían los canales de apoyo y comunicación adecuados. En lugar de ocultar el vínculo entre los seres humanos y los elefantes que había salvado la vida de Django, la reserva lo celebraría como un ejemplo de éxito en la conservación. A las pocas semanas del primer reencuentro, la transformación de Django era notable. Sus infecciones cutáneas desaparecieron al disminuir sus niveles de estrés y fortalecerse su sistema inmunológico. Su peso volvió a niveles saludables al normalizarse su apetito. Y lo más importante, abandonó su vigilia solitaria bajo el árbol de la fiebre y comenzó a integrarse en la comunidad de elefantes que había rechazado durante 2 años. La manada de Timba acogió a Django con la paciencia y la sabiduría que caracterizan las estructuras sociales de los elefantes. Parecían comprender que su anterior rechazo no había sido personal, sino que se debía a un dolor y un anhelo que ellos no podían abordar. Con esa herida emocional finalmente curada, Django quedó libre para formar las relaciones con los elefantes que los sostendrían durante toda su vida. Las visitas mensuales se convirtieron en celebraciones que enriquecieron a toda la comunidad de la reserva. Django comenzaba a anticipar cada visita con días de antelación, mostrando un entusiasmo que era contagioso entre los demás elefantes. Cuando llegaba la familia de Camo, el ritual de reencuentro se convertía en un espectáculo que atraía a investigadores de la vida silvestre, personal de la reserva y visitantes cuidadosamente seleccionados que querían presenciar este extraordinario ejemplo de conexión entre especies. Nazarian, que ahora cursa estudios que le permitirán trabajar en la conservación de la vida silvestre, aprovechó estas visitas para profundizar su comprensión del comportamiento y la psicología de los elefantes. Comenzó a documentar el desarrollo de Django y las formas en que su doble identidad como elefante y miembro honorario de la familia influía en sus interacciones tanto con los humanos como con su propia especie. La audaz decisión del Dr. Richardson de reunir a Django con su familia sustituta se convirtió en un catalizador para cambios más amplios en las políticas de la comunidad de conservación de la vida silvestre. El estudio de caso demostró que la separación rígida entre los animales rescatados y sus cuidadores humanos no siempre era beneficiosa y que las relaciones continuas y cuidadosamente gestionadas podían, de hecho, apoyar los objetivos de conservación. El éxito llevó al establecimiento de programas de enlace con la comunidad que integraban mejor a las comunidades tradicionales en los esfuerzos de rescate y rehabilitación de la vida silvestre. Las comunidades locales fueron reconocidas no solo como amenazas potenciales para la vida silvestre, sino como socios esenciales cuyo conocimiento y compasión
podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los animales huérfanos o heridos. La historia de Django se extendió más allá de los límites de Masai Mara, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los esfuerzos de conservación de la vida silvestre en toda África. Ilustraba que la conservación no consistía solo en proteger a los animales de los humanos, sino en cultivar las profundas conexiones que podían existir entre las especies cuando se abordaban con sabiduría, paciencia y amor. 6 meses después del reencuentro, Django se había convertido en uno de los elefantes más integrados socialmente de la reserva. Mantuvo su relación especial con la familia de Camo, al tiempo que estableció fuertes lazos con la manada de Timba. Los elefantes jóvenes de la reserva buscaban su compañía, quizás atraídos por la combinación única de sabiduría elefante y comprensión humana que caracterizaba su personalidad. Durante las visitas mensuales, Django mostraba comportamientos que sorprendían tanto a los investigadores como a los visitantes. Se colocaba junto a la valla exactamente como lo había hecho durante su vigilia. Pero ahora la espera era una alegre anticipación en lugar de un anhelo desesperado. Cuando llegaba su familia humana, trompetaba sus saludos y luego se volvía para incluir a los demás elefantes en la celebración, como si presentara a los miembros de la familia entre sí. Nerion seguía cantando a Django durante cada visita, pero las canciones habían evolucionado desde las reconfortantes nanas de su recuperación hasta cantos festivos que honraban su crecimiento y su fuerza. Django se balanceaba al ritmo de estas melodías, a veces acompañado por otros elefantes que habían aprendido a reconocer la música como una señal de reunión y celebración. Camo traía bendiciones tradicionales del Mesías en cada visita, ofreciendo oraciones por la salud y la felicidad de Django, inspiradas en siglos de coexistencia entre su pueblo y la fauna de África Oriental. Estas ceremonias honraban la antigua relación entre las comunidades mesías y los elefantes, reconociendo a ambas especies como habitantes de un paisaje compartido con responsabilidades mutuas por el bienestar de cada una. Las visitas también se convirtieron en oportunidades educativas para los miembros más jóvenes, tanto de la comunidad mesías como del personal de la reserva. Los niños aprendían sobre el comportamiento de los elefantes y las necesidades de conservación, mientras que los adultos compartían conocimientos tradicionales sobre la gestión de la vida silvestre y la importancia cultural de los elefantes en la sociedad Masái. La doctora Richardson documentó todos los aspectos de la recuperación de Django y el éxito continuo del programa de visitas. Su investigación contribuyó a un creciente conjunto de pruebas que respaldaban enfoques más matizados de la rehabilitación de la fauna silvestre, que tenían en cuenta las necesidades emocionales y psicológicas de cada animal en lugar de aplicar protocolos universales. Independientemente de las circunstancias, los datos mostraron que la integración de Django en la comunidad de elefantes se había acelerado tras su reencuentro con su familia humana. En lugar de competir por la lealtad, las dos relaciones parecían reforzarse mutuamente. Su confianza y estabilidad emocional con los humanos se traducía en mejores habilidades sociales con los elefantes, mientras que su creciente identidad de elefante mejoraba su capacidad para servir de puente entre especies. Cuando Django se acercaba a su 10º cumpleaños, se había convertido en un joven elefante maduro con la promesa de liderazgo dentro de la manada de Timba. Su singular trayectoria, huérfano por la crueldad humana, salvado por la compasión humana y criado por ambas especies, le proporcionó una perspectiva que le hacía especialmente eficaz a la hora de navegar por las complejas relaciones entre la fauna silvestre y las comunidades humanas. Las visitas mensuales continuaron, pero evolucionaron a medida que cambiaban las necesidades de Django. Como elefante maduro, necesitaba menos apoyo emocional y más estimulación intelectual. Naseran, que ahora estudiaba biología de la fauna silvestre, traía proyectos de investigación y retos de conservación para debatir durante sus visitas. Camo compartía noticias de la comunidad mesaya en general sobre cuestiones de gestión de la vida silvestre y prácticas tradicionales de conservación que podían servir de base para enfoques modernos.
Estas conversaciones, mantenidas en una mezcla de Masái, Swahili y vocalizaciones de elefantes que se había convertido en su lenguaje familiar, abordaban temas complejos sobre el uso de la tierra, el conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre y el desarrollo sostenible. Las respuestas de Django, aunque obviamente no verbales, demostraban una comprensión sofisticada de las cuestiones que afectaban tanto a su comunidad humana como a la de los elefantes. El éxito del caso de Django inspiró programas similares en toda África Oriental, donde otros elefantes huérfanos se reunieron con sus cuidadores temporales en condiciones cuidadosamente controladas. No todos los casos lograron el espectacular éxito de la historia de Django, pero el principio de reconocer y honrar las relaciones significativas entre especies se convirtió en una parte aceptada de los protocolos de rehabilitación de la vida silvestre. La investigación del Dr. Richardson contribuyó a las normas internacionales de gestión de la vida silvestre, que enfatizaban la importancia de la psicología individual de los animales para determinar las estrategias de cuidado adecuadas. Los rígidos enfoques únicos para todos, que casi le costaron la vida a Django, fueron reemplazados por protocolos más flexibles que tenían en cuenta la historia y las necesidades específicas de cada animal rescatado. El programa también fortaleció las relaciones entre las reservas de vida silvestre y las comunidades locales al demostrar que los cuidadores tradicionales podían desempeñar un papel positivo continuo en los esfuerzos de conservación. En lugar de quedar excluidas de las decisiones sobre la gestión de la fauna silvestre, comunidades como Camos se convirtieron en socios en el desarrollo de enfoques sostenibles para la coexistencia entre los seres humanos y la fauna silvestre. 10 años después del rescate original de Django, el joven elefante, que casi había muerto de soledad, se había convertido en un símbolo de esperanza para la conservación de la fauna silvestre en toda África. Su historia demostró que el amor trasciende las barreras entre especies y que las estrategias de conservación más eficaces suelen surgir del reconocimiento y el fomento de las conexiones naturales entre los seres humanos y la fauna silvestre. El legado de Django se extendió más allá de su historia personal para influir en los cambios de política, las orientaciones de la investigación y las estrategias de participación comunitaria en todo el mundo de la conservación. Sus reuniones mensuales con la familia de Camo continuaron, pasando de ser sesiones de terapia desesperadas a alegres celebraciones que honraban los lazos entre todos los miembros de su extensa familia interespecie. El árbol de la fiebre bajo el que Django había mantenido su solitaria vigilia seguía en pie en el límite de la reserva, pero su significado se había transformado por completo. Ya no era un símbolo de espera desesperada y anhelo no correspondido, sino que se había convertido en un hito de esperanza, un recordatorio de que el amor paciente, ya sea entre humanos o entre especies, puede superar obstáculos aparentemente imposibles. A medida que los visitantes de la reserva conocían la historia de Django, llevaban su mensaje más allá de los límites del Masai Mara a comunidades de todo el mundo. La historia de un elefante huérfano que casi muere de soledad hasta que el amor lo reunió con su familia sustituta se convirtió en una poderosa metáfora de los lazos que unen a todos los seres vivos. La historia de Django recordó a todos los que la escucharon que el amor trasciende las especies y que, a veces, los mayores esfuerzos de conservación no consisten en proteger a los animales de los humanos, sino en honrar los lazos que nos convierten a todos en familia. En un mundo en el que el conflicto entre los seres humanos y la fauna silvestre dominaba los debates sobre la conservación, Django demostró que la cooperación, la comprensión y el respeto mutuo podían generar resultados que beneficiaban a ambas especies mucho más que la separación. La solitaria vigilia había terminado, pero el amor que la sustentaba siguió creciendo, creando ondas de cambio positivo que influirían en la conservación de la fauna silvestre durante generaciones. En el corazón del Masai Mara de Kenia, bajo un antiguo árbol de la fiebre, lo imposible se había convertido no solo en posible, sino en un faro de esperanza para un mundo que aprende a reconocer las profundas conexiones que unen toda la vida.